Hola, soy Vanessa Pastorelli. En la clase anterior nos abocamos a la oferta forrajera y ahora trataremos la demanda o lo que requieren los animales para su alimentación. El consumo de un alimento y agua en sistemas de producción animal determinan justamente su nivel de producción. Podríamos decir, por ejemplo, que una hembra ovina consume en promedio anual un 3% de su peso vivo en materia seca o un 10% de su peso vivo en materia verde. Esta referencia nos sirve para hacer un cálculo rápido y grosero, pero sabemos que el consumo debe ajustarse a las variables para evitar el impacto sobre los animales o sobre el recurso forrajero. El consumo voluntario se relaciona con la digestibilidad, que impacta en factores propios del animal, de índole físico, como la distensión que sufre el retículo y el rumen por el alimento ingerido, o de índole metabólico, como el nivel sanguíneo de algunos metabolitos como la glucosa, la insulina y el ácido propiónico. En relación a la preferencia, recordemos que son animales muy selectivos y por supuesto con la disponibilidad. Esto lo podemos relacionar con algunas consideraciones sobre hábitos de pastoreo vistos en la primera parte. Como ya saben, las variables intrínsecas con respecto a los requerimientos son la edad, la categoría, el estado fisiológico, el biotipo y la raza. Por ejemplo, aquí anexamos una tabla de requerimientos de corderos productores de carne según su peso. Aquí vemos una tabla de requerimientos nutricionales diarios para una oveja de 60 kilogramos de peso vivo en diferentes momentos fisiológicos, contemplando si tuvo un parto simple o múltiple. Observen el detalle que el porcentaje de peso vivo para el consumo de materia seca está debidamente ajustado. En las próximas diapositivas veremos los requerimientos nutricionales de proteína bruta, calcio y fósforo. Tengan en cuenta que estos valores pueden ser mayores en las hembras de biotipo lechero. Como variables extrínsecas tenemos el sistema de producción, el medio ambiente y el nivel de actividad. Ustedes a estas alturas ya saben que en la Argentina los ovinos se producen de forma extensiva principalmente, con diferentes objetivos productivos y en medioambientes muy disímiles entre sí. Si no, miren cómo impactan estas externalidades en la Patagonia sobre los ovinos destinados a la producción de lana, que no solo tienen requerimientos basales para la producción y reproducción, sino también es necesario considerar dentro de los requerimientos a la actividad voluntaria, es decir, la energía necesaria para las caminatas que tienen estos animales en procura de alimento y agua, y además para el mantenimiento de la temperatura corporal en épocas invernales. El cálculo del gasto energético podemos calcularlo en base al peso metabólico del animal, elevando su peso vivo a la 0,75.
Acompañamos una tabla donde se especifica la cantidad de kilocalorías por unidad de peso metabólico de las especies productivas más importantes, como lo son la cabra de Angora y los ovinos merinos, con sus respectivas cruzas, por supuesto. Se dispone también de una tabla auxiliar con el peso metabólico calculado con los pesos predominantes de los ejemplares de la región para facilitar los cálculos. Veamos entonces un ejemplo de cómo se calcula el requerimiento de una oveja preñada de 45 kilos en el último mes de gestación. Primero calculamos el peso metabólico, que para una oveja de estas características es de 17,4, valor que multiplicaremos por la energía metabólica correspondiente a las madres, que son 90 kilocalorías de energía metabólica. Y de esta manera sencilla obtenemos los requerimientos basales para esa oveja. Pero no es suficiente. Debemos sumar los gastos ocasionados por el nivel de actividad. En este caso, esta hembra realiza caminatas cortas de menos de 4 kilómetros diarios y además debemos tener en cuenta su estado reproductivo, que está preñada en el último mes. Entonces, al requerimiento basal le sumamos los porcentajes correspondientes por actividad voluntaria más su gestación y obtenemos el requerimiento total de esta oveja en kilocalorías y si quieren después lo pasan a megacalorías. Supongamos que el invierno viene muy crudo y muy complicado y debo llevarle al cuadro alimento. Y conseguí heno de alfalfa de calidad media, entonces tengo que averiguar cuánto heno debo administrarle para cubrir el requerimiento energético diario de esa hembra. Simplemente dividimos el requerimiento de la oveja por la energía del heno y obtenemos la cantidad a administrar expresado en kilogramos de materia seca. Le ajustamos la humedad y obtenemos la cantidad total de heno a administrar para cubrir los requerimientos de esa madre. Para calcular los requerimientos nutricionales podemos recurrir a tablas, como por ejemplo la que está en pantalla, de la NRC, que es norteamericana, tablas del INRA, que es el equivalente francés al INTA, que tiene la característica que utiliza como unidad al joule en vez de calorías. Pero tengan en cuenta que estas tablas están hechas tomando como modelo un tipo de animal que no es el nuestro. En algunos casos hay diferencias de más del 30% en los requerimientos. Es un detalle que no podemos desconocer cuando utilizamos este tipo de tablas. Podríamos calcular mal las cargas animales y hacer uso poco adecuado de los recursos forrajeros. Por eso, otro recurso válido podría ser utilizar los valores de referencia basados en unidades ganaderas. Ustedes ya conocen el equivalente vaca. Así podemos comparar los requerimientos de nuestras especies con los de una vaca. Por ejemplo, en región pampeana, la relación entre equivalente vaca y equivalente oveja o equivalente ovino es de un equivalente vaca igual a 6,3 equivalentes ovinos. También podemos decir que un equivalente ovino es igual a 0,16 equivalente vaca. En la provincia de Mendoza se puede utilizar
directamente con animales adultos. Ellos expresan que 6 o 7 cabras adultas de las que se encuentran en esa provincia equivalen al consumo de un equivalente vaca. Entonces, definamos qué es la unidad oveja o el equivalente ovino o el equivalente oveja. Representa el promedio anual de los requerimientos de una oveja de 50 kilos de peso vivo que gesta y cría un cordero hasta el destete a los 3 meses de edad, incluido el forraje consumido por el cordero. También tenemos un equivalente cabra o equivalente caprino, representando el promedio anual de los requerimientos de una cabra de 45 kilos que gesta y cría hasta el destete y consume 1,35 kilogramos de materia seca. Como observaron hasta ahora, estas unidades ganaderas expresan los requerimientos a año redondo con más o menos información brindada, que puede ser de consumo, de energía metabólica, situación productiva de un animal de referencia, que justamente es el animal más productivo para una región en particular. Dicho esto, ahora definamos a las EOP o equivalencias ganaderas ovinas patagónicas, que representan el promedio de los requerimientos anuales de una oveja Corriedale de 49 kilogramos de peso vivo, esquilada en septiembre, que gesta y desteta un cordero de 20 kilos de peso vivo a los 100 días de lactancia. Este animal consume 513 kilogramos de materia seca al año para satisfacer los requerimientos diarios de 2,79 megacalorías de energía metabólica. Esta unidad ganadera, que corresponde a ejemplares, a hembras de la raza Corriedale patagónica, en particular en la provincia de Santa Cruz o de los sistemas emplazados en la meseta magallánica. Y ahora nos vamos a la meseta y costa patagónica, donde cambiamos de raza y de animal más productivo. Ya no se trata de una hembra, sino que se trata de un capón. Y las UGO o unidades ganaderas ovinas representan los requerimientos de un capón merino de 40 kilogramos de peso vivo que consume 330 kilogramos de materia seca al año. Y esta unidad ganadera es la más utilizada en las provincias de Río Negro y del Chubut, obviamente tomando como base la raza merino, que es la reina de las laneras. En esta tabla, expresada en UGO, podemos ver las categorías discriminadas por edad o por situación productiva. Puede observarse una columna para los merinos y una para Corriedale, que está ajustada en UGOs. Esta raza, al ser de biotipo de doble propósito, tiene un requerimiento nutricional de un 30% mayor con respecto a las merino. Tenemos los requerimientos nutricionales de los animales y por otro lado la oferta forrajera. En esta tabla están representadas las forrajeras más frecuentes que se administran en la República Argentina. Y también está especificada su composición nutricional. Entonces llega el momento de hacer un pequeño resumen.
Es fundamental, entonces, determinar las características nutricionales y superficie del recurso forrajero. Disponer de un inventario animal, es decir, disponer de registros productivos, reproductivos, y también determinar los requerimientos. De esta manera nos permite establecer la carga del predio en función de la producción y calidad de forraje. En este gráfico podemos observar la relación existente entre la carga animal con la respuesta productiva. Generalmente la carga animal, que maximiza los ingresos netos, está cercana al punto donde existe un equilibrio entre la adecuada producción por unidad de superficie y una razonable productividad individual con el pastoreo adecuado. Otra vez al calendario gráfico. En este caso, en la cátedra utilizamos uno que es modelo para región pampeana. Es necesario para planificar el manejo, detectar los puntos críticos y estar preparados para las eventualidades, ya que ustedes mismos han podido detectar seguramente a lo largo de las diferentes clases del curso. La evaluación regular, si el sistema lo permite, de la condición corporal es nuestro caballito de batalla para controlar el estado de las reservas de nuestros animales. Y así, también, ir verificando cómo es el contraste de los requerimientos de la majada o hato con respecto a la oferta forrajera. Habrá momentos de coincidencia y una buena manera es considerar la reserva del excedente de materia seca, pero también va a haber momentos en que no va a haber coincidencia. Probablemente ese sea el momento de plantearnos la posibilidad de suplementar con diferentes objetivos según el momento y la necesidad del animal. Por ejemplo, cuando tenemos a las ovejas en periodo de seca, tendremos requerimientos de mantenimiento y de recuperación, pero probablemente no vamos a tener problemas de disponibilidad forrajera. Ahora, si estamos en gestación, son diferentes los requerimientos. Si la hembra cursa en los primeros 2 tercios o en el último tercio. Pensemos que estamos en la región pampeana con un tipo de animal más carnicero. Siempre debemos mantener su condición corporal y sería conveniente aumentar el requerimiento hasta un 20% según la gestación y también asegurar un aumento diario de peso entre los 20 y 60 gramos diarios. Debemos ir aumentando la calidad del alimento, ya que hacia el último tercio la capacidad de consumo estará reducida. Para enfrentar esta etapa sin riesgos de toxemia de la preñez o hipocalcemia o hipomagnesemia, podemos suplementar a esa hembra con un 0,5 a un 1% de su peso vivo en granos.
Ya en lactancia, para que ésta sea exitosa y sobre todo en hembras lecheras, observaremos un aumento de requerimientos proteicos y energéticos. También hay que tener en cuenta que en esta etapa normalmente las hembras pierden entre un 10 y un 15% de su peso vivo. Entonces es también una etapa para enfocarnos en controlar una alimentación adecuada. Hasta aquí tratamos de mostrarles las características diferenciales de base para nuestras especies en lo que respecta al manejo alimenticio. Recuerden que todo se relaciona con todo, la nutrición con la genética de los animales y la salud. Nuestras preocupaciones, si alguna vez se dedican a los pequeños rumiantes, estarán enfocadas en la profundización de los conocimientos para enfrentar los problemas nutricionales eventuales de nuestra majada o hato, teniendo en cuenta los manejos ante la variabilidad climática y trabajando para evitar el mal aprovechamiento de nuestros recursos y así lograr una producción que respete el bienestar animal, la sustentabilidad y la sostenibilidad de nuestro sistema. Espero que este módulo haya sido satisfactorio. Ya sabes dónde encontrarme para canalizar las dudas. Gracias por tu atención y cuídense mucho.